Siguiendo con nuestro estudio, todavía estamos en la unidad 1 y vamos a ver el tema de fuerza. Concepto de partícula, masa y fuerza. Cada uno tiene una comprensión básica del concepto de fuerza a partir de la experiencia cotidiana. Cuando aleja un palo de comida vacío, un plato, cuando aleja un plato de comida vacío, ejerce una fuerza sobre él. De igual modo, cuando se lanza o patea una pelota, se ejerce una fuerza sobre ella. En estos ejemplos, la palabra fuerza se refiere a una interacción con un objeto mediante actividad muscular y algún cambio en la velocidad del objeto. Sin embargo, las fuerzas no siempre causan movimiento. Por ejemplo, cuando está sentado, sobre su cuerpo actúa una fuerza gravitacional y aún así usted permanece fijo. Como segundo ejemplo, puede empujar, en otras palabras, ejercer una fuerza sobre una gran roca y no ser capaz de moverla. Aquí tenemos pues en forma general el concepto de fuerza, y obviamente dicha fuerza va a provocar algún efecto, alguna situación en un objeto. En el lenguaje cotidiano, la fuerza es un empujón o un tirón. Una mejor definición es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Es por eso que siempre nos referimos a la fuerza que un objeto ejerce sobre un segundo cuerpo. Cuando empujamos un automóvil atascado en la nieve, ejercemos una fuerza sobre el auto, o un cable de acero ejerce una fuerza sobre la viga que levanta en una construcción. La fuerza es una cantidad vectorial. Bueno, esto no lo hemos analizado, pero en forma general ahí lo indicamos que son una magnitud vectorial. Tipos de fuerza. Fuerza normal, está un objeto aquí quietecillo y tiene cierto peso, de tal manera que el mismo cuerpo ejerce una presión sobre el piso y el piso reacciona, ejerciendo una fuerza con la misma cantidad del peso del objeto. Se le conoce como fuerza normal. Cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, este ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Siempre la fuerza normal es perpendicular. Fuerza de fricción. Además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie. Cuando desplazamos o le aplicamos una fuerza a un objeto, lo vamos a trasladar, en este caso, de derecha a izquierda. Automáticamente está la presencia de la fuerza normal, pero también aparece una fuerza contraria al desplazamiento, que sería la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción tiene distinto tamaño dependiendo el tipo de material con el cual está construido la superficie. Por ejemplo, se toma como base el hielo para tener una fuerza de fricción casi cero, y se va modificando. Tenemos piso, tenemos concreto, tenemos madera, tenemos arena, cartón, etcétera, etcétera, y cada uno de esos elementos tiene distinto coeficiente de fricción. Déjenme ver a ver si está por acá la tabla de coeficiente de fricción. Aquí está, miren, concepto de fricción. Siempre que un cuerpo se mueve estando en contacto con otro objeto, existe fuerza de fricción que se opone al movimiento relativo. Estas fuerzas se deben a que una superficie se adhiere contra la otra y a que encajan entre sí las irregularidades de la superficie de rozamiento. Es precisamente esa fricción la que mantiene a un clavo dentro de una tabla, la que nos permite caminar y la que hace que los frenos de un automóvil cumplan su función. En todos esos casos, la fricción produce un efecto deseable. Y obviamente hay fricciones en que son incómodas, por ejemplo, generan un desgaste o un rozamiento excesivo. Aquí está, coeficiente de fricción dependiendo del material, así va a ser el coeficiente de fricción. Hule sobre concreto, hay un coeficiente de fricción, ¿sí? 1 de 0.7 y así sucesivamente. Hielo sobre hielo, 0.1, miren, casi igual a 0, y 0.03. Articulación sinovial en humanos. Estas las articulaciones, por ejemplo, de las rodillas y de los codos. Pues obviamente si tuviéramos un coeficiente de fricción muy grande, por ejemplo este 0.8,
obviamente el desgaste entre las coyunturas y entre los meniscos o los elementos que generan las fibras se desgastarían, hueso contra hueso, hueso contra músculo, pues obviamente el desgaste sería muy grande. Fíjense en la articulación sinovial en humanos. ¿Qué es sinovial? A ver, vamos a ver. Sinovial. Líquido sinovial. El líquido sinovial es un fluido viscoso y transparente que se encuentra en las articulaciones. Miren, es este. Y en ocasiones hay personas que ya tienen mucho desgaste, por ejemplo, los que juegan mucho fútbol, esta parte es la que se les desgasta. Membrana sinovial, para que no salga el líquido. Cartílago, cápsula fibrosa de articulaciones. Miren, al menos ya aprendimos un nuevo concepto, líquido sinovial. Entonces es lo que permite ¿cómo se llama? Que no haya fricción entre estos dos huesos, entre estas dos articulaciones. Casi es de cero. Muy bien, entonces tenemos esta parte. Entonces estamos en el concepto de fuerza. Tipos de fuerza: fuerza de tensión. Cuando jalamos a un objeto estamos generando una tensión, una fuerza de tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón, una cadena, etcétera, etcétera. Es una fuerza de tensión, es fuerza tensionante. Si invertimos, en vez de estar jalando, estamos presionando, por lo tanto va a ser la misma fuerza, pero va a ser una fuerza de compresión. Y por último, otro tipo de fuerza, peso W. El tirón de la gravedad sobre un objeto es una fuerza de largo alcance, una fuerza que actúa en una distancia. Por ejemplo, esta fuerza de peso es la que ejerce el concepto de gravedad en nuestros cuerpos. En realidad, la masa directamente ocasionado o interactuando con la gravedad da como resultado el peso. Leyes de Newton. Entonces, para analizar los conceptos de fuerza, masa y aceleración, por ahí hay algunos precursores que dictaminaron ciertos modelos matemáticos para caracterizar esos fenómenos por medio de expresiones matemáticas. Y aquí está ese señor que tiene la culpa, Sir Isaac Newton. Y ese Newton también se le adjudica o se le incluye el desarrollo del análisis derivativo de otra materia que están llevando por ahí, análisis derivativo de funciones. Él utiliza otro operador, pero en realidad cuentan algunos historiadores que no lo inventó, no lo desarrolló Isaac Newton, sino fue un alemán de apellido Leibniz. Entonces se lo copió. Bueno, entonces si alguien tiene más curiosidad o intenciones de saber, hay muchos artículos o muchos libros biográficos en donde descartan la teoría de que este señor inventó ese operador matemático. Bueno, ya más adelantito lo van a analizar. De manera general, Newton, pues obviamente es lo único que desarrolló, pues estas tres básicas leyes que llevan su apellido, leyes de Newton. Primera ley de la inercia dice lo siguiente: todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Un cuerpo en movimiento continuo continúa moviéndose con velocidad constante a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Esa es la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton es exactamente igual a la 1, pero ya caracterizada pues por medio de un modelo matemático. La aceleración de un cuerpo tiene la misma dirección que la fuerza externa que actúa sobre él, y está modelada matemáticamente. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton: las fuerzas siempre actúan por pares iguales opuestos, es decir, a toda acción corresponde una crítica contraria y antagónica. A toda acción corresponde una reacción.
En forma general, en realidad únicamente es una sola ley basada en este modelo matemático que describe estos tres comportamientos. Entonces un cuerpo permanece en reposo siempre y cuando llego yo y le aplico una fuerza y ya genera movimiento. Otra, este cuerpo va a estar continuamente moviéndose hasta que una fuerza contraria y en sentido contrario se le aplique y obviamente se va a detener. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza entre la masa. Y por último, siempre hay una presencia de una fuerza reaccionante, como es la fuerza de fricción que mencionamos en esta parte, fuerza de fricción. Bueno, entonces únicamente restaría pues agarrar un ejercicio y ver cómo se soluciona. Pues estos, miren, a ver cuántos son. Con estos dos lo hacemos así de sencillitos. Dejen hago un recorte para poder trabajar en ellos. Aquí está el recortecillo. Esta ya la puse de aquel lado. Un nuevo recorte. Listo. Bueno, dejen para que no salga esa raya tan gacha. Ahí está. Listo, con este espacio es más que suficiente. Dice un ejemplo. El ejemplo 1. ¿Qué fuerza se le debe aplicar a un cuerpo con masa de 5 kilogramos para que adquiera una aceleración de 10 metros sobre segundo? Le vamos a dar solución aquí. Esta es la solución del problema número 1. Nuevamente voy a utilizar un diagrama, un pequeño esquema para indicar ese problemilla. Tenemos por aquí una superficie. Le voy a poner por aquí unos pelitos para que simbolice el piso. Dice, ¿qué fuerza se le debe aplicar a un cuerpo? Hacia un cuerpo cuadradillo que contiene cierta masa. ¿Qué fuerza se le debe aplicar a un cuerpo? Dejen cambiar de color. ¿Cuánta cantidad de fuerza le debo aplicar a este cuerpo, a este objeto que tiene una masa de 5 kilogramos para que adquiera una aceleración, para que comience a moverse de aquí para acá, comience a moverse, tenga una velocidad y obviamente al tener una velocidad pues podemos tener también una aceleración, y la aceleración sí nos proporcionan un tamaño para que adquiera una aceleración de 10 metros sobre segundo. Eso es lo que nos pide determinar. Pues vamos a darle pues solución. ¿Cuánta fuerza le aplico? ¿Cuánta fuerza le aplico a un objeto que contiene una masa de 5 kilogramos para que tenga una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado? Ay, aquí faltó indicar aquí es al cuadrado. 10 metros sobre segundo al cuadrado es una aceleración. De acuerdo al formulismo, si ustedes recuerdan, las fórmulas que describen las tres leyes de Newton, únicamente son tres fórmulas o tres leyes. Son tres leyes, pero están caracterizadas únicamente por este formulismo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Voy a colocar aquí la F, es fuerza, unidades Newton, y un Newton es un kilogramo metro por segundo al cuadrado. Kilogramo metro, acá está el metro. Metro sobre segundo al cuadrado. Es el concepto de Newton. Masa, M es la masa, y unidades kilos. A es aceleración, y unidades metros sobre segundo al cuadrado. Entonces únicamente hay que sustituir en esta igualdad los datos que me proporciona el cuerpo del problema. ¿Qué fuerza se le debe aplicar a un cuerpo con masa 5 kilogramos
5 kilogramos para que adquiera una velocidad de 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Magnitudes, perdón, magnitudes. Magnitudes son los tamaños o los números. 5 por 10, 50 unidades, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí lo puedo convertir en una fracción. Recuerden que la multiplicación entre dos fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Kilos por metros, kilos metros, 1 por segundo cuadrado, 1 segundo cuadrado. Entonces le debemos de aplicar una fuerza de 50 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 50 newton. Y ya está resuelto, recordando pues que un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ya está resuelto el problema número 1. Problema número 2, está muy sencillillo, ¿no? Dice, la fuerza aplicada a un objeto es de 30 newton si es acelerado a 25 metros sobre segundo, es acelerado sobre segundo al cuadrado. Ahí también faltó el concepto de segundo al cuadrado. ¿Qué magnitud tendrá su masa? Nuevamente un pequeño diagramilla, lo que nos está diciendo lo siguiente: tenemos un bloque o un objeto de una masa no nos pide la masa, no sabemos cuánto tiene su masa, pero sí me indican que así de esta manera o de esta otra manera, ya sea que empuje o que jale, es lo mismo empujar y jalar. Bueno, pues desde el punto de vista así que no tenga ningún ángulo de inclinación la aplicación de la fuerza. Entonces aquí le estoy aplicando con la punta de flecha, lo estoy empujando y aquí lo uno y lo comienzo a jalar a partir de la punta de flecha. Empuje o jale, la fuerza, para que adquiera una aceleración a la velocidad de un objeto. Le estoy aplicando una fuerza de 30 newton, y si ese objeto comienza a acelerarse con una magnitud de 25 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De cuánto es la masa del objeto? De igual manera, datos, fuerza 30 newton, aceleración 25 metros sobre segundo al cuadrado, y me pide encontrar la masa. Formulismo: fuerza es igual a masa por aceleración. Una ecuación con tres incógnitas, necesariamente debo de conocer dos valores y despejar uno. Aquí debo de despejar la m. La a está multiplicando, pasa dividiendo. F entre a es igual a m. Lo voy a ver de derecha a izquierda. La masa, por lo tanto, es igual a fuerza entre aceleración. Sustituyo valores. 30 unidades de los newton son metros sobre kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Déjenlo indico. Unidades de aquí son 30 newton, y recuerden que los newtons son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahorita, si quieren, mejor hago la operación dimensional con las dimensiones, ahorita acá por separado. La magnitud es 30 entre 25. 30 entre 25. 1.2. Entonces magnitud es igual a 1.2. Ahora sí voy a sacar las operaciones dimensionales. La fuerza entre aceleración, unidades de la fuerza, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, está siendo dividido por las unidades de aceleración, y aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Como si tuviera la división entre dos fracciones. La siguiente operación se le conoce como la ley de la herradura. Por me da el denominador, y los extremos me van a dar el numerador. Son
kilogramos por metro, que va a estar multiplicando a segundo al cuadrado, y van a estar siendo divididos por metros por segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado y segundo al cuadrado se eliminan, m entre m se eliminan, más entre metros entre metros, y me va a quedar como resultado kilos. Y obviamente lógico, ¿no? La masa sí tiene unidades en kilos. Y ahí está resuelto esos problemas. Como ven, están muy sencillillos, están muy simples, y únicamente es estar jugando con los parámetros. Si me piden, si tengo dos elementos, pues el tercero hay que encontrarlo, y así sucesivamente. Entonces nos vemos en el próximo video para seguir con nuestro estudio de fuerzas o leyes de Newton.